Ok, pues una vez más, bien, sean todos bienvenidos a esta nuestra padrísima reunión de un café con el pastor y que hoy, bueno, pues vamos a tener el tema acerca de qué dice la Biblia sobre la opresión. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la opresión. Yo creo que todos hemos escuchado muchísimo esa palabra, esas frases, hemos escuchado, tal vez hemos pasado por ello. Y bueno, pues vamos a empezar. Padre, te damos infinitamente las gracias, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos concedes. Toda la gloria, la honra y el honor sean dadas a ti, Señor Espíritu Santo, por tu guía, por tu dirección y por la salvación tan grande que nos has dado, Señor Jesús, sobre todas las cosas. Ponemos este tiempo en tus manos, te pedimos que quites toda oposición en tu nombre, que quites toda distracción, que puedas tú cautivar nuestra mente, nuestros pensamientos, para que podamos aprender, para que podamos recibir de tu palabra y quede escrita para siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos, Señor. Amén. Y bueno, pues reciban un saludo de nuestros pastores, reciban un afectuoso saludo de parte de nuestros pastores y vamos a empezar. Como les decía y como fue anunciado desde temprano, pues hoy tenemos el tema acerca de qué dice la Biblia acerca de la opresión. Y bueno, pues para empezar vamos a saber, a definir el término de opresión, qué es lo que nosotros entendemos por opresión. Y les voy a dar unos términos que encontré y si alguien tiene algo más que comentar acerca de qué es la opresión, pues ya saben que en cualquier momento pueden levantar su mano virtual, porque de repente no vemos la otra, y y pueden participar con toda libertad y en cualquier momento, ¿ok? Entonces nosotros entendemos, bueno, entendemos que la opresión, oprimir a alguien es producir agobio o un desasosiego grave, no algo ligero, un desasosiego grave a alguien. Una persona que está oprimida es una persona que está sometida a vejación, a humillación o tiranía de alguien. Y bueno, pues vejación también encontramos que es maltratar, molestar, perjudicar o hacer padecer a alguien. Entonces, hasta aquí vamos bien con el término, hasta aquí vamos entendiendo lo que significa oprimir o vivir oprimido. Y bueno, pues vamos a ver que la opresión, de acuerdo a lo que nosotros hemos sabido, de lo que leemos en la palabra y lo que muchos de nosotros, bueno, no sé ustedes, hemos vivido, se da en distintas áreas de nuestra vida, en distintas áreas del hombre, de la vida del hombre. Y vamos a empezar bueno, antes que eso sí me gustaría saber si quedó claro lo que significa opresión. Si quedó claro, como están apagadas todas las cámaras, ahora sí no veo si dicen que sí o que no, pero Sí quedó claro, sí, quedó sí. claro lo que es opresión. Ok, entonces, vamos adelante y vamos a encontrar que la opresión se da en distintas áreas de la vida del hombre. Y bueno, pues nosotros sabemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a ver, empezar por el alma. Yo les había pedido de favor que tengan listas sus Biblias para que nos apoyen. Voy a leer el primer versículo y vamos a ver en el alma cómo podemos comprobar que verdaderamente se recibe opresión en el alma. Y voy a leer el Salmo 116, 3. Salmo 116, 3. Y vamos a ver cómo
esta persona, supongo yo que es David, dice aquí, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma, libra ahora mi alma. Entonces aquí podemos ver que esa opresión, que esa angustia, el salmista está declarando está definiendo concretamente que esa angustia, que esas ligaduras y que ese dolor que él halló estaba hospedado allí, estaba metido dentro de su alma. Así es que nosotros podemos ir viendo esto y para que podamos ir entendiendo cómo es que se da la opresión. Entonces tenemos esa parte. ¿Alguien quiere leer el Salmo 119, 27 y 28? Y vamos a ver cómo también dentro del alma se manifiesta como ansiedad. Salmo 119, 27 y 28. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Ajá, entonces aquí nos queda claro que, como dice la palabra, se deshace mi alma de ansiedad. Imagínense ustedes, porque muchas veces nosotros tenemos como hábito o tal vez la costumbre de leer algo y no profundizar en lo que leemos, no profundizar en el sentido de las palabras. Y a mí me impactó muchísimo esto que dice, se deshace mi alma. Ustedes se pueden imaginar o han pasado alguna vez por una situación en donde sienten que su alma se deshace de dolor, se deshace de angustia, como dice aquí, se deshace de ansiedad, una ansiedad. Fíjense, últimamente, bueno, en estos últimos tiempos, y creo yo que a partir del COVID para acá, yo nunca había oído tantas veces repetido el asunto de la ansiedad. El espíritu, pues nos De la hace ansiedad, donde quiera vemos ahora es que tiene crisis de ansiedad, pasa por lapsos de ansiedad y a la mayoría de las personas ahora, yo supongo que aquí las chicas que están aquí de tanatología están más enteradas y tienen más conocimiento que nosotros de cuántas personas padecen de ansiedad. ¿Cuántas personas están teniendo esa situación? No están enfermas de diabetes, no están enfermas del corazón, no están embarazadas, no tienen problemas económicos, no tienen alguna otra situación, tienen a su familia muy bonita y demás. Sin embargo, la ansiedad está deshaciendo su alma, como dice aquí la palabra. Es algo tremendo y por supuesto que toda esta parte que estamos viendo nos va llevando a entender hasta dónde puede llegar una opresión, el efecto, el estrago que causa la opresión. Fíjense, en nuestro Señor Jesús, a mí me duele muchísimo, me duele muchísimo y por eso le vivo tan agradecida. Unos momentos antes de ir a la muerte, en Marcos 14:34, ¿alguien lo quiere leer? Marcos 14:34. Estoy yendo este mes de volada ya, no ¿Alguien lo tiene? volado. ¿No lo leo yo? Yo lo tengo, pero ¿Sí? está esperando. Léelo. Es que como les decía al principio que van a ser varias citas y si Ajá. quien lo tenga primero que lo lea, ¿ok? Por favor. Ok. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Así es. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. A mí me causa infinita
no sé, tristeza, dolor y demás, pero sobre todo gratitud, adoración, admiración hacia mi Salvador. Cuando yo veo esto, que como hombre, él en pocas palabras les dijo, ya, quédense allí, no se preocupen, ya no velaron junto conmigo porque yo necesitaba que alguien me apoyara en oración, que alguien me sostuviera, que alguien me viniera a consolar o a fortalecer, que alguien estuviera conmigo. Pero bueno, ustedes no pudieron, les dice a sus discípulos, a todos les dio sueño, todos cayeron rendidos y sin embargo, él estaba en una condición de que su alma estaba tan triste hasta la muerte, hasta la muerte. Yo no sé cuántas personas han pasado por una situación de estas, algo similar, que sabes que estás muerto en vida, que estás respirando y por eso sabes que estás vivo, pero realmente tu alma, tu espíritu, tu corazón, tu mente, todo está pasando por una situación tan dolorosa, tan difícil, tan fuerte, que, que de repente la gente piensa, sería mejor morirme, sería mejor estar muerto que estar pasando por esta situación. Yo no sé cuántos de ustedes de las cuantas veces fuimos a los hospitales y fuimos a orar por personas que estaban allí por intento de suicidio. Varias veces vimos a varias personas y de repente ahí por ahí todavía tenemos contacto con algunas de ellas, gracias a Dios, fueron libres de esa situación, pero cuando platicábamos con ellas, obviamente ellas decían, no, es que para mí lo que más deseaba yo era morirme. Lo que más deseo yo es morirme que estar pasando por esta situación. Así es que fíjense cuántas cosas se dan en el alma con respecto a esa opresión. Es una alma oprimida, es un alma tremenda. Ahora, ¿qué otras cosas se pueden dar en el alma? Vamos a cantar es capítulo 8, verso 6. Y si alguien quiere leer Proverbios 6:34, Cantares 8:6 y Proverbios 6:34. Leo Cantares. Ajá. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Ajá. ¿Alguien más quiere leer Proverbios 6:34? Gracias, Tete. Sí, yo. Ajá. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Ajá. Ok. Entonces estamos viendo en estos dos pasajes o en estos dos versículos o tres versículos, cómo los celos son algo verdaderamente poderoso, por así como lo llama aquí, algo fuerte, que hace que la persona se esté oprimida, la persona no puede estar sosiega, la persona no puede tener paz por causa de los celos. Es algo que a lo mejor los que no hemos pasado por eso, gracias a Dios, no nos podemos imaginar, pero la palabra de Dios dice que así son hasta la muerte, ¿no? Que son el furor del hombre. Imagínate a una persona llena de furor, llena de que se llega a perder por causa de los celos de cualquier tipo que pudiera ser y que vemos que no pueden contra esa situación que es más fuerte que ellos mismos. Vamos a Salmos 31, 11, 13. Y si alguien lee también allí en Salmos 88 del 13 al 18. Salmos 31 del 11 al 13. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto.
He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Ajá, gracias, Tetecita. Ahora, allí mismo en el Salmo 88, Salmos 88, del 13 al 18. Sí, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Ajá. Pues dice ahí el versículo 16, dice, y me oprimen tus terrores. O sea, ahorita hablamos acerca de eso, ¿no? Y por otro lado, la parte que leyó Tete, igual, el miedo, dice, me asalta por todas partes. Por eso podemos ver nosotros cuántas maneras de opresión puede estar pasando la gente y puede estar pasando las personas cuando, cuando se dan esta situación. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes creen, esto nosotros lo vemos continuamente, pero será que a los hijos de Dios también puedan pasar por alguna opresión? Siendo hijos de Dios, ¿se puede tener alguna opresión de algún tipo? Sí, claro que sí. Ok, entonces con esto podemos ver que no estamos exentos tal vez, no estamos exentos porque estamos leyendo aquí personajes de la palabra de Dios, hijos de Dios, pueblo de Dios, que estaba pasando por esas situaciones, porque de repente encuentras que cuando alguien está oprimido, siendo hijo de Dios, siendo un cristiano, de repente hay personas que vienen y le juzgan porque está pasando por una situación. ¿Otra vez vas a pasar a que te liberen? ¿Otra vez tienes necesidad de que te liberen, de que oren por ti? Y juzgamos o juzgan a las personas que están pasando por una situación así, pero estamos viendo cómo también el pueblo de Dios, los hijos de Dios, también pueden estar pasando por una situación así. Así es que debemos entonces tomar en cuenta esto para no pensar que tal vez nada más la gente de allá afuera o la gente que no cree en Dios o la gente que no conoce de Dios es la única que puede estar pasando por esta situación. Ahora, el miedo, cuando hablamos del miedo, ¿cuántas cosas pueden causar temor? ¿Habrá alguien que quiera comentar si a lo mejor pueda tener una situación que le cause miedo? Silda. Está muteado ya. Está apagado tu micrófono, Hilda. Ya, ahora Ahí, sí. ya, ok. Ya te escuchamos. Sí. Que dices que si algún hijo o algún hijo de Dios puede pasar por opresión, y bueno, pues sí, ¿no? O sea, sí podemos pasar, y si leemos Éxodo 1 del 8 al 12, ahí nos dice que podemos pasar por opresión y que mientras más vamos avanzando, entonces es cuando mayor opresión se presenta, ¿no? Muchas veces eso sucede que a lo mejor no en todos los casos, a lo mejor no siempre al ir creciendo o al ir avanzando precisamente, como dices, en nuestra fe o en el crecimiento del conocimiento del Señor, a lo mejor no en todos los casos, pero muchas veces sí sucede, por supuesto, que hay un opresor
y que no quiere dejarnos avanzar, ¿no? Lo decíamos desde un principio, lo que quería decir estar oprimido, ¿no? Veíamos que quiere decir que se recibe un daño muy fuerte, es una condición de maltrato, es una condición de molestia, de perjuicio que alguien ejerce sobre otra persona, ¿no? Entonces, por supuesto que si sabemos que por allí hay un opresor, siempre va a estar intentando hacerlo, siempre va a intentar decirnos, ¿por qué no nos lees el pasaje que comentaste, Hilda? Por favor. Sí, está en Éxodo 1, Ajá. Éxodo 1 del 8 al 12. Ujú. ¿Lo lees tú? Sí, o si alguien lo quiere leer. Éxodo 1, ¿qué? Éxodo 1 del 8 al 12. A ver, lo leo. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Claro que sí, aquí está muy clara la manera de que trabaja, por ejemplo, el enemigo. Ahorita vamos a ir para allá y vamos a ver cómo realmente todo lo que la palabra de Dios dice y lo que algunas veces pasan los hijos de Dios, las circunstancias que están pasando, tienen una razón de ser, tienen un motivo. Gracias, Hilda. Entonces, vemos aquí cuántas cosas pueden causar miedo. ¿Alguien podría compartirnos qué le puede causar miedo? O si hay algo en su vida que le ha causado miedo por mucho tiempo, por una situación continua, porque una cosa es que nos espantemos por algo en un instante, por algo que suceda, algo que nos impresione y demás, pero otra cosa es vivir ya oprimidos, vivir continuamente con esa falta de libertad, con esa angustia o con esa ansiedad o con ese temor. ¿Alguien tiene algo en especial? ¿Quisiera compartirnos algo? ¿Nadie? ¿Nadie tiene miedo de nada? ¿Nadie le causa miedo nada? ¿Ningún temor? Bueno, por ejemplo, a mí me causa Yo mucho creo, miedo la onda de la nadada, la onda de la yo, natación. yo comento con Rebe, ¿Perdón? comento, digo ¿Sí? que yo creo que hay muchas cosas que nos oprimen. Eh, Puede ser una opresión de carácter físico, o sea, nuestro cuerpo, nuestra alma. Normalmente donde podemos nosotros sentir la emoción más fuerte, pues es en el alma. Eh, Algo que a mí me ocurre muy frecuentemente es que cuando veo el sufrimiento de algún familiar o de alguna persona, eso también me causa a mí, sí me exalta poder orar, pero en principio lo que ocurre es una especie pues, de tristeza, de compasión, y claro, la oración nos ayuda a liberarnos, pero sí son temores que a veces ve uno frecuentemente en el mundo actual. Muchos accidentes, muchos robos, muchos asaltos, muchos problemas, enfermedades. Acabamos de pasar, como tú decías, la pandemia y derivado de eso quedaron secuelas pues muy graves en muchas personas. Entonces son los temores que a veces dicen, es que viene por ahí otra pandemia, otra epidemia de esto, ¿sí? Son las cosas que a veces a uno lo afligen y lo oprimen, pensando en que viene una batalla que hay que librar también, ¿verdad? Con Dios Así obviamente Él es. nos ayuda, pero esos son los temores. Sí, 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 y como podemos ver dentro de las cosas
que uno ve más frecuentemente. La gente ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que tiene temor de todo, tiene temor de salir a la calle porque ya no quiere salir por la causa de la violencia, los secuestros, los asaltos, los accidentes. La gente a veces le tiene temor a lo que pueda suceder. Todavía no sucede nada, no sucede nada malo. Sin embargo, la gente vive temerosa, bien, vive oprimida en su mente, en donde están sus pensamientos, vive oprimida por esas situaciones que a lo mejor en su vida jamás le van a suceder, pero son esclavos de ese temor. Son esclavos de que, y si me llega a dar, y si me llega a pasar, y si me llego a enfermar, y si llego a perder esto, miedo a perder algo, a alguien, algún ser querido, miedo a la soledad también, miedo a la muerte, pero no es un miedo normal, o sea, una cosa que la gente de repente dice, bueno, es que a mí sí me da miedo porque pues es algo desconocido para mí, es algo que no me lo puedo imaginar, que no puedo entender cómo podría ser, pero otra cosa muy distinta es continuamente vivir esclavizado a ese temor, esclavizado al grado de no querer hablar con nadie del tema, de no tolerar el pensar siquiera en eso, y toda la vida viven esclavizados con eso. Es una esclavitud tremenda. Estamos ahorita hablando acerca de todas esas emociones y todas esas almas, y digo, esas emociones y esas circunstancias que se dan en el alma, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Miren, hay un efecto que causa la opresión y está en Eclesiastés 7:7, que también es algo que, pues que igual de repente nosotros pensamos, no pasa nada conmigo, pero vamos a ver, dice Eclesiastés 7:7, ¿qué dice? Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Así es. La opresión, dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Imagínense hasta qué grado una persona sabia, una persona que uno diría, no, hombre, está del otro lado. Esta persona está ya del otro lado, esta persona no solamente es inteligente, es una persona sabia, es una persona sensata, es una persona prudente, es una persona diligente, hace caso de las cosas correctas, vive de una manera correcta porque es sabia. Sin embargo, cuando esa persona llega a recibir, fíjense, hasta los sabios llegan a padecer opresión, de acuerdo a lo que acabamos de leer, dice que ciertamente la opresión hace entontecer. Fíjense hasta dónde llega. De llegar, si alguien se considera sabio, nos llegáramos a considerar sabios, a través de una opresión, una situación que te esté causando opresión, te llega a ser una persona tonta, una persona que no sabe ni dónde está parada, no sabe ni qué decisión tomar, que después de tener esa sabiduría, esa inteligencia, no sabe tomar la decisión correcta por causa de la opresión. Fíjense todas las cosas que en un momento dado podemos ir viendo que pueden suceder y que son ciertas, porque estamos viendo lo que la palabra dice acerca de la opresión. Vamos a Salmos 44, 24 y 25, por favor. ¿Alguien lo tiene? 44, ¿qué, perdón? 24 y 25. Sí, dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Fíjense cómo lo que causa la opresión. Dice, nuestra alma
está agobiada hasta el polvo, está deshecha, está entristecida, está sin fuerza, está dañada hasta el polvo, el alma, dice allí, el alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Una persona que se postra, que está postrada en este sentido, no nos referimos en el sentido de postrarnos delante de la presencia de Dios y de adorarle. Si una persona que está postrada es una persona que no se levanta, es una persona que está caída, una persona que no tiene fuerzas para levantarse o que ni siquiera, no que no tenga fuerzas, sino que ni siquiera quiere levantarse por la condición en la que está metida. O sea, vayamos nosotros meditando un poquito en la profundidad de todas estas palabras que estamos viendo, para que nosotros podamos tal vez ir identificando si en nuestro propio ser, en nuestra vida, nosotros estamos pasando por algún tipo de opresión y ni siquiera nos hemos percatado, o nos hemos percatado, pero hemos vivido tan de la mano con la opresión, hemos vivido tan, así como decimos, con la piedrita en el zapato, tanto tiempo que nos acostumbramos a que ya se acomodó, ya no, ya esa tristeza, ya esa soledad, ya ese temor, ya esas angustias, esa ansiedad y todo, ya son parte. Me hace poquito platicando yo con una persona cristiana, me decía, me mandó una comunicación para yo poderme inscribir en algo del gobierno, y me sorprendió cuando le dije, pues a lo mejor tú pasas en esta situación, puedes pasar por la condición en la que estás, de que ya eres abuelo, ya puedes, ya tienes esa edad, ya pasaste por la edad, ya llenas los requisitos. Y dice, no, yo voy a pasar por mis enfermedades degenerativas, por mis enfermedades degenerativas. Cuando dijo eso, casi me daban ganas de agarrar el teléfono y aventárselo hasta donde estaba él, hasta por allá, porque me quedé pensando, o sea, estoy tan conforme, estoy tan acostumbrado a escuchar que los médicos me dicen que mis enfermedades son degenerativas, que las enfermedades son degenerativas, por lo tanto yo nunca me voy a curar, nunca me voy a sanar, que mejor le saco provecho. Mejor le saco provecho en lugar de ser libre de esa opresión. Porque como decía hace rato Juanito, la opresión no solamente se da en el alma, la opresión también se da en el cuerpo. Por ejemplo, decíamos que somos espíritu, alma y cuerpo. En el cuerpo también se recibe, hemos escuchado muchísimas veces y hemos oído la palabra, y que está allí en Hechos 10:38, si alguien me apoya allí, Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ok, gracias. Entonces, este pasaje es poderosísimo y es tan revelador acerca de lo que sucede en el cuerpo, de la opresión en el cuerpo a través de las enfermedades. Y está refiriendo al Señor Jesús, cómo Él le tenía esa unción poderosa, esa unción sobre Él, que con ese poder Él estuvo en donde quiera que Él anduvo. Nosotros hemos leído sus evangelios y vemos cómo Él estuvo por todos lados, donde quiera que Él se paraba, donde quiera que Él iba, dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo, sanando a los oprimidos por el diablo. O sea, no estaba sanando a los oprimidos por sus enfermedades, a los oprimidos por las situaciones que pasaban, estaban siendo oprimidos por el diablo. Y Jesús venía
Jesús venía y lo sanaba porque había ese poder en él, esa unción en él a través del Espíritu Santo. Y él, entonces aquí nosotros podemos entender que las enfermedades causan una opresión en el cuerpo, son una opresión tremenda. ¿Quién teniendo una enfermedad o una dolencia vive feliz? ¿Hay alguien? No, Así sea un pellejito de estos que se hacen cuando no se hace uno el manicure, ¿qué lata dan? ¿Qué lata dan? Algo, cómo lastiman, cómo llegan a sentirse uno molesto. Así sea eso pequeñito, yo creo que nadie vive feliz con ningún tipo de enfermedad, con ningún tipo de dolencia. Es una opresión y como dice, acabamos de leer ahí en Eclesiastés, la opresión entontece, nos atonta. La opresión no nos permite ser nosotros, no nos permite tener una vida libre, una vida agradable, porque allí está continuamente esclavizados a los medicamentos, esclavizados a los tratamientos, un gastadero de dinero de estar yendo a los médicos, inversiones allí. Yo les decía allí en Coacalco, pues nosotros nos ponemos a orar y gracias a Dios nos sanamos, porque esa es una manera de que el devorador se lleva tu dinero a través de las enfermedades. ¿Cuánto gasta la gente en un año por enfermedades? No lo sé, pero es un dinero que no debiera gastarse, que debería de ser un ahorro, que se debería uno de ir a pasear o debería uno de comprar algo o de comer algo delicioso, menos estarlo gastando en medicinas y en médicos y en tratamientos y demás, porque finalmente entendemos y conocemos que es una opresión del diablo, pero muchas veces, como les comentaba hace ratito, llega el momento en que nos conformamos con que pues no es tanto, es soportable, pues hay más o menos y tenemos esa situación. Y lo digo por mí y lo digo por quien sea, porque finalmente muchas veces nos conformamos a que pues hay más o menos está pasadera la situación, no me voy a preocupar, no voy a hacer nada, no voy a confiar. Por otro lado, vamos a Eclesiastés 5:8, por favor. Eclesiastés 5:8, tenemos allí otro tipo de opresión también. si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Ajá, la economía. Habla aquí de los pobres. El Señor Jesús, hemos leído, hemos escuchado infinidad de veces que Él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Es decir, no es la voluntad de Dios que sus hijos vivan pobres. Y dice aquí que la opresión de los pobres y la perversión de derecho y de justicia se ven en las provincias. Es decir, la pobreza no es un estatus normal, no es un estatus natural en un hijo de Dios. La pobreza es una opresión, de acuerdo a lo que acabamos de leer. La pobreza, las deudas, la escasez, la miseria, todas esas cosas que afectan las finanzas, que afectan la economía, que traen incluso inseguridad, traen inquietud. ¿Qué persona cuando tiene una deuda y ya tiene aquí que pagar está tranquila? O que hay que comprar algo mañana, hay que inscribir a los niños a la escuela, hay que comprar uniformes, hay que comprar útiles, hay que dar la inscripción, hay que tener para pasajes, no sé cuántas cosas, hay que pagar la renta, hay que comprar tales y cuales cosas y no se tiene el dinero. ¿Se vive tranquilo? ¿Se puede vivir tranquilo? No, ¿verdad?
Nunca, jamás no se puede vivir tranquilo, lo cual nos lleva a entender que eso también es una opresión, como lo acabamos de leer, que hay opresión de pobres. Entonces, la opresión, la falta de una economía, el perder, el no tener un respaldo económico, no porque nosotros queramos tener un respaldo económico para estar atesorando y para tener allí, como últimamente he conocido a muchas personas de ese tipo, y que digo, no inventes, o sea, ves a las personas y dices, no puedo creer la cantidad enorme de dinero que tienen y no lo usan, ni en su persona, ni en su persona, ni en su familia, pero lo tienen y lo tienen a montones. No es ese respaldo económico al que yo me refiero, esa tranquilidad de poder decir, ahí está el dinero, cuando se necesite se va a usar. Cuando alguien lo necesite, también se va a usar. Yo creo que es más maravilloso. Lo necesite, se va a usar, lo vamos a usar. Porque de otra manera, entonces, la pobreza es una opresión. Así es que todos estos tipos de opresiones o de características tiene la opresión en la vida, incluso de los hijos de Dios. Ahora, ya entendimos, ya vimos ahí en Hechos, que ¿quién es el opresor? El diablo, Satán. El diablo. Dice, ¿cómo estaba él oprimiendo a la gente? El diablo oprime a la gente, el diablo está todo el tiempo buscando que los hijos de Dios sufran, que los hijos de Dios padezcan y demás. ¿Por qué hago esta pregunta? No sé si ustedes meditaron ahorita que leímos algunos de los salmos, algunos de los pasajes, y las personas que están hablando de esa opresión le preguntan a Dios por qué los oprime. ¿Por qué les permite ese sufrimiento? ¿Por qué Dios tú permites esto? ¿Por qué Dios me tienes en esta condición? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo notaron? ¿Cómo le preguntan a Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué tú me tienes aquí? Y desde joven he tenido miedo y tú lo has sabido y he sido medroso y demás y tú lo sabes y le preguntan a Dios por qué. Pero hoy necesitamos quedar clarísimos, no es Dios quien nos oprime. No es Dios quien se deleita en que sus hijos, su pueblo, incluso ni que la humanidad, porque el Señor Jesús vino por todos y vino a salvar por todos. No desea que nadie viva oprimido. No es Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos platicado con personas que viven, por ejemplo, en estado de una enfermedad tremenda y toda la vida? Es que si Dios así lo quiso, si Dios así lo permite, yo la voy a sufrir, yo la voy a padecer. Solamente mi Padre Dios sabe por qué me mandó esta enfermedad. Solamente mi Padre Dios sabe. Incluso se sienten dignos de vivir enfermos porque Dios los escogió para que sufrieran. Y los que viven pobres, los que viven en una situación de suma pobreza, lo mismo. Es que al Señor no le agrada, es que el Señor nos tiene en esta condición porque sabe que nosotros no tenemos que estar mirando, ni estar pensando en las riquezas, ni estar pensando en la ostentación, ni estar pensando en todas esas cosas como la gente de allá afuera. Entonces, muchas veces la gente le echa la culpa a Dios porque viven oprimidos y piensan que de parte de Dios viene la opresión. Y acabamos de leer quién es el mugre opresor de los hijos de Dios. ¿Quién es el mugre opresor que vive, que esa es su chamba y que nunca se agrada de poder, de que alguien esté en libertad, de que alguien pueda salir de esa situación? Vamos a Isaías 14, 12, 16, por favor.
¿Alguien lo tiene? 14, ¿qué, Rebe? Del 12 al 16, Tetecita. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? El 17 ¿Hasta también, ahí? Tetecita. El 17 también, perdón. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Ajá, hasta ahí, Tetecita, gracias. Entonces, aquí estamos viendo obviamente aquí está hablando de Satanás, del diablo, y está describiendo el profeta cómo fue que cayó Satanás del cielo, por qué razón cayó cuando él era un lucero de la mañana, era seguramente un lucero hermoso, como dice la palabra, que era el más hermoso de todos los que había creado el Señor, y él se sentaba, pero finalmente él quiso enaltecerse de tal forma que dijo, yo voy a poner mi trono igualito que el de Dios, es más, arriba del de Dios, ¿no? Y se enalteció, por eso fue arrojado. Pero dice aquí que puso al mundo, en el verso 17, desde el 16, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Que trastornaba los reinos, trastorna los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. O sea, esta es la acción del diablo. Esta es la acción del diablo. Jamás de los jamases, el diablo, que es el opresor, que es el que quiere mantener a la gente oprimida, jamás de los jamases, él va a querer abrirle la cárcel a nadie. Él no va a querer abrirle la cárcel a nadie. Él va a querer mantener a la gente metida en esa opresión, metida en esa cárcel, y los que hemos pasado por situaciones de estas vemos con cuánto ahínco, con cuánta maldad, con cuánta fuerza se viene en contra de los hijos de Dios para tratar de mantenernos en esa condición, derribados, oprimidos, tristes, angustiados, ansiosos y demás temerosos. Así que esta es la obra de él, esta es la obra de él. Sin embargo, nosotros hemos también de saber, o sea, para que entendamos que no es Dios quien oprime al hombre, que no es Dios quien se agrada que el hombre, sus hijos especialmente, estén viviendo en opresión. Así que yo no sé si tú en esta noche has tal vez, o a lo mejor desde antes, ¿verdad? Pero hoy tal vez sea un tiempo en que nosotros podamos ver a través de la palabra de Dios de que hay, y como estas, muchísimas otras maneras en que el enemigo oprime, cuántas veces trae situaciones familiares, problemas entre el matrimonio que nomás de ninguna forma se pueden poner de acuerdo, que nada más es cuestión de llegar a la casa y empiezan los gritos y los sombrerazos, que los hijos se levantan contra los padres contra los hijos, en las nueras, los hermanos y demás. ¿Cuántas situaciones hay que mantienen a la gente oprimida por mucho tiempo, en una condición de estar derribados, en una condición de no vivir en libertad, de no poder disfrutar una plenitud, esa plenitud que Cristo vino a darnos, porque simple y sencillamente el enemigo está allí duro y duro y duro? Pues nosotros ahora que hemos estado leyendo en Apocalipsis, nosotros hemos visto cómo ha actuado, cómo va a actuar y cómo va a seguir actuando de todas maneras. Y sin embargo, también encontramos que en Apocalipsis, hasta ahorita me estoy acordando de la cita, no la anoté, pero seguramente está en el capítulo 1 de
de Apocalipsis, y y donde dice que el Señor Jesús descendió hasta el mismo infierno. Cuando Él murió, Él descendió hasta el mismo infierno y Él le arrebató arrebató las llaves de la muerte y del Hades. Le arrebató el poder, le arrebató el señorío a ese enemigo que tenemos, a ese enemigo suyo y que ahora es también nuestro enemigo, y Él le arrebató las llaves. ¿Las llaves de qué? Las llaves de esas cárceles, las llaves de ese lugar donde nos ha querido encarcelar o donde tiene encarcelados a muchos. El Señor Jesús ya lo hizo. El Señor Jesús lo cumplió, el Señor Jesús abrió esa cárcel y también nos permite ahora saber que esa opresión se puede terminar. Vamos a Isaías 58:6, por favor. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras y en piedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? Así es, así es. Está hablando, este pasaje habla del día del verdadero ayuno, de cuando la gente piensa que ayunar es abstenerse de alimentos y de andar ahí todo con cara de borreguito a medio morir y demás, para que la gente se compadezca de ellos. Y el Señor está hablando aquí fuerte y claramente y dice que el ayuno que Él escogió es soltar, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que se rompa todo yugo. O sea, ese es el propósito, ese es el deseo del Señor Jesús, es el deseo de Dios, el que sean rotas todas las ligaduras de impiedad, todo aquello que puede estarte oprimiendo. Pueden ser celos, pueden ser dudas, pueden ser temores, pueden ser angustias, ansiedades, enfermedades, la pobreza, las deudas, no sé cuántas cosas. Tal vez hoy nosotros podamos detectar, a lo mejor no una, sino varias cosas, podamos hoy detectar que nos han estado oprimiendo y que tal vez nosotros habíamos estado dejándolas pasar como si fuera algo natural. Bueno, pues hoy el Señor nos dice, no es natural que tú vivas así, no te quiero así. Yo lo que quiero es que sean soltadas, desatadas esas ligaduras. Yo lo que quiero es que sean quitadas y soltadas las cargas de opresión y que todos sean libres, todos los quebrantados sean libres, todos los yugos sean rotos. ¿Ok? Allí adelantito en Isaías 61:1 también tenemos otra palabra preciosa que el Señor Jesús nos da. ¿Alguien la tiene? 61:1. Sí, yo la leo. Ajá. Levántate, resplandece, porque la venida de luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra Es y... Isaías, No. perdón, Hilda, es Sí. Isaías 61:1. Ay, perdón. No te preocupes. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me unge. Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Ajá, así es. Entonces, estamos viendo lo que el Señor hace a través de esa unción del Espíritu Santo, esa unción del Espíritu Santo. Ahora, yo no sé si alguien haya visto, haya sabido o ha pasado por una situación en la que tal vez aquí dentro de la congregación, a veces hasta dicen que les da pena que se les ministre para ser liberados. Si en un momento dado
como decía Juanito, nosotros vamos a la oración, acudimos al Señor, Él viene y verdaderamente nos libera, verdaderamente Él nos sostiene, verdaderamente Él abre las cárceles, pero también podemos acudir a los demás, a esas personas que están llenas de esa unción, esas personas que tal vez tienen un don especial, a esas personas que tienen una fe tal vez mayor que nosotros, ¿por qué no humillarnos y poder pedir esa ayuda, ese respaldo para que oren por nosotros y ser libres de esa opresión? No necesariamente tiene que ser a escondidas, no necesariamente tenemos que estar nosotros solitos. Para eso estamos todo, para eso está la iglesia, dice que nos soportemos unos a otros, y no quiere decir de que, ay, pues este ya no lo aguanto, pero lo voy a soportar. No, soportarnos es sostener a alguien, ser un soporte para esa persona, y si tú sabes que hay personas que están pasando esta situación, o tal vez tú mismo, pues hay que acudir, están nuestros pastores, está el liderazgo, están las personas que nosotros podemos ver que tienen esa fe o ese don, y poder nosotros acudir a esas personas para que nos apoyen y poder nosotros ser libres de esa situación. En Gálatas 5:1, el Señor nos dice, lo hemos leído, Gálatas 5:1 dice también, el Señor Jesús nos llamó a ser libres. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Sé que el contexto de este pasaje habla acerca de la circuncisión, de personas que querían judaizar de nuevo a los que ya no, los que habían creído en Cristo, o querían empezar a judaizar a los que creían en Cristo y quererlos llevar otra vez al hecho de circuncidarse. Sí, sé que ese es el contexto de este pasaje, pero la palabra sigue siendo la misma. Él dice aquí que estemos firmes en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. No nos va a hacer, no nos quiere hacer libres. No, es ya nos hizo libres, y que no estemos nosotros otra vez sujetos a ningún yugo de esclavitud, a ningún tipo de yugo de esclavitud, cualquiera que sea. Yo creo que cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo, porque a veces de veras que sin el Espíritu Santo ni cuenta nos damos, pero viene el Espíritu de Dios y nos muestra de qué pie cojeamos, de qué situación estamos padeciendo, en qué condición estamos, y Él trae esa revelación, y entonces nosotros podemos venir y tomar esta palabra y decir, tú me llamaste a ser libre, Señor Jesús, yo no quiero seguir viviendo en opresión, yo rechazo toda opresión, y yo te pido que tú me liberes. Ahora, hay causas también por las cuales está en opresión, y con esto voy a terminar. En el Salmo 32 del 1 al 5. Salmos 32 del 1 al 5. Bienaventurado aquel que ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias, Vianey. Fíjense cómo esta persona, aquí es otro salmo de los que les digo, que dice, se agravó sobre mí tu mano. Le está diciendo a Dios que Dios le estaba dando, pero duro, le estaba pegando duro a esta persona, ¿no? Le estaba pegando duro al salmista. Sin embargo, dice aquí, mientras callé, ¿que Dios lo tenía callado? Dios le dijo, tú te callas, tú no confieses tu pecado, tú sabes cuál es tu pecado, pero no lo confieses. No, él solito dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto me habla a mí de opresión.
se envejecen los huesos, se gime todo el día. Eso es opresión. Y dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, todo lo que había florecido, todo lo bueno que yo tenía, se secó. Pero finalmente él mismo reconoce que declaró, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces aquí encontramos que hay un motivo por el cual estaba viviendo así y le está echando la culpa a Dios porque él había grabado su mano sobre él. Él mismo aquí se está diciendo y contradiciendo, no sé cómo lo vean ustedes, pero dice aquí, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, este cuate se estaba haciendo que la Virgen le hablaba. Este cuate sabía que sabía que había pecado, que había iniquidad en él, pero calladito. Dice, mientras callé, pero mientras cayó su propio pecado y su propia iniquidad, el no confesar su pecado, lo mantuvo con huesos que se estaban envejeciendo y en gemidos. Estaba en su gemir todo el día, todo el tiempo. Vivía una vida de gemidos, de dolor, de tristeza. Entonces, él mismo reconoce la causa por la cual él estaba viviendo en esa condición. Aquí en el 10 y en el 11 de ese mismo capítulo dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alégrense en Jehová y gócense justos y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Es el mismo salmo, es la misma persona hablando. ¿Por qué cambia su actitud? ¿Por qué cambia su dicho al final de este salmo? Porque reconoció que hay muchos dolores para el impío. Ahora, nosotros sabemos de antemano que el único pecado del cual tenemos que arrepentirnos y por el cual no podríamos recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo es el no creer en Él, el no creer en su sacrificio, no creer en su salvación, no creer en su redención, en su liberación, en su sanidad, no creer en Él. Esa es la parte que nos evita, que nos impide recibir la gracia. Entonces, fuera de esto, no tenemos que ser injustos, no somos injustos, no somos pecadores. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Creerle a Él. En este tiempo, obviamente, David no vivía bajo la gracia. Por eso, él vivía bajo sus obras, él vivía bajo lo que él hacía, pero nosotros ahora sabemos que vivimos bajo la gracia. ¿Qué necesitamos hacer? Creerle a Él. Y entonces ser libre de gemidos, ser libres de que nuestros huesos se envejezcan por no confesar. Y luego en Mateo 18:34, lo voy a leer yo rápidamente. Mateo 18:34, que es el que... ¿Sí es? Ok. Es la parábola, para no leerla toda. La conocemos todos, la parábola de los dos deudores, dos hombres que uno le debía dinero a su señor y el señor le perdonó una cantidad enorme de deuda. A este mismo hombre al que se le perdonó, le debía también un consiervo de él, un amigo, un compañero de él, y le debía una cantidad mínima, risible, comparado con lo que le debía a su señor. El señor le perdonó la deuda y sin embargo, este hombre no le quiso perdonar a su compañero lo que él le debía. Y entonces dice el versículo 32, desde el 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Este señor sí le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice Jesús muy claramente, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también hará igualito. Es decir, así como aquel lo mandó le mandó con los verdugos. ¿Y qué hacen los verdugos? Oprimir. Los verdugos están para causar opresión, para causar daño, para lastimar, para dañar. Para eso está, esa es la chamba de los verdugos. Entonces aquí dice que de la mismísima manera, no le pongamos florecitas, ni globos, ni serpentinas a la palabra. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, cuando nosotros nos vemos oprimidos y que no sales y que no sales, y ahí sí, liberación tras liberación y tras liberación, y oración y oración y oración, pero no sales, échate un clavado en tu corazón, en tu mente, en tu ser y pregúntate, ¿será que a alguien yo no he perdonado? ¿Será que por ahí le tengo guardadita una a fulanita de tal o a fulanito de tal? ¿Y qué crees? Que cuando eso sucede, viene el Señor y te dice, tienes que ir a pedir perdón. Y ve a pedir perdón y la gente normalmente dice, ¿cómo yo? ¿Por qué yo? Si no me ha venido, la otra fue la que me ofendió, el otro fue el que me ofendió, ¿yo por qué? Si él fue el que me ofendió, el Señor dice, ve y pide perdón. Si alguien tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con él y pídele perdón. Así que sí hay motivos por los cuales vivir en opresión. Por otro lado, sabemos que tal vez no solamente es eso, sino que el enemigo quiere estar ejerciendo opresión para debilitar nuestra fe, para que nosotros nos alejemos del Señor, para que tal vez la gente blasfeme, no lo sé. Mantener para que no estés activo en el reino de Dios, para que no estés metido en los negocios del Señor. ¿Cuántas estrategias tendrá el mugroso para quererte poner un estate quieto? Sin embargo, el Señor Jesús o la palabra de Dios nos dice allí en Primera de Pedro 5, 6 y 7, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda angustia, toda tristeza, todo temor, todo aquello que te oprime, tiene solución porque el Señor nos llamó a libertad. Fuimos llamados a libertad. No fuimos llamados para estar oprimidos. No fuimos, y menos permanentemente. ¿Cuánto tiempo y cuánta situación? Así es que, pues, hasta aquí llegué. Si alguien tiene algún comentario, algo que añadir, algo que preguntar, pues vamos, es el momento. Chicos y chicas. ¿Todo quedó clarísimo? De cuando Sansón, ¿qué tipo de opresión del alma cuando Dalila le quería que le declarara dónde está su fuerza y que decía que él no, pues ya se sentía realmente Agobiado. agobiado, sí, pues realmente lo estaba oprimiendo, ¿no? Dalila, esa opresión al alma, ¿no? Que le estaba
Sí, definitivamente estaba sobre sus sentimientos porque finalmente él amaba. Se enamoró de la señorita esta, se enamoró de ella, la quiso, no le importó, pero él sabía que él tenía un llamado. Él también sabía que tenía un llamado, él sabía que él era apartado, que él había sido santificado desde pequeño con un propósito que Dios tenía para él. Entonces, seguramente él estando entre las dos partes, pues llegó el momento en que sí se sintió oprimido y que, como leemos ahí en la palabra, pues ya empezó a decaer su ánimo, empezó a decaer. ¿Y por qué? Estaba siendo ejercida esa opresión a través de una mujer. Y es una manera, obviamente las tentaciones también son una manera de ejercer opresión sobre una persona. Era mucha la tentación para Sansón, Sí, o al sea, como grado de también que pasó, ¿vale? cuando hay adulterio, ¿no? También, muchas veces, ¿no? Puede ser alguna opresión. Pues sí, allí hay una tentación, ahí hay una tentación, allí tal vez es, pues tal vez no una opresión que tal cual como le estamos diciendo, sino ahí hay una debilidad, ¿no? Hay una debilidad hacia algo, hay algo, una debilidad y se puede caer en la tentación, ¿no? Porque obviamente el enemigo sabe de qué pie coge alguien y sabe cómo llegar, pero son tentaciones finalmente, es una tentación, no es una Opresión. opresión que se ejerza, ¿no? Sí, o como decías de los pacientes que cuando íbamos a los hospitales, que entran en depresión, ahí que no tienen ya ganas de salir adelante, que quieren morir, ¿no? Que no tienen ánimo. Así es, es una situación muy, muy fuerte y a veces dura mucho, ¿no? Dura mucho, ese es el punto, que a veces, como decía Juanito en un principio, puede ser que venga una situación difícil, pero tú te fortaleces en la fe, te tomas de la palabra, te tomas de la oración y vas para arriba de nuevo y el Señor, como dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él siempre va a tener cuidado de nosotros. El problema es cómo enfrentamos nosotros esa opresión. ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo nos vamos a confrontar a ella si estamos dándole pie, si le abrimos puerta, si empieza por ahí un espíritu de autocompasión, de autoconmiseración, no sé cuántas cosas se puedan dar? Pues entonces obviamente esa opresión se va ensanchando y va tomando más terreno dentro del alma de la persona, de la Como mente. dices, sométete al Dios, resiste al diablo y huirá de ti, ¿no? Así es, así es. Ya sabemos quién es el que trae la opresión, ya sabemos contra quién ir y duro contra él en el nombre de Jesús. Sí, Sí. gracias. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Buenas noches, me llamo Rodrigo. Yo Sí, Rodrigo, buenas noches. acabo de regresar después de como 10 años, 11 años que estuve fuera de la iglesia. Pues yo estuve ahora sí que en opresión, pero como me doy cuenta ahorita, ¿no? Todo lo que están comentando, que por falta de perdón. Entonces me doy cuenta que, pues yo tengo así como que muchas cosas en contra de mi papá terrenal, obviamente, y me daba yo cuenta que cuando, yo recibía dinero, yo y mi esposa teníamos dinero o más dinero de la cuenta, nuestros hijos se enfermaban o alguien de la familia se enfermaba y ahí se iba todo lo extra que nos llegaba. Entonces, para mí hoy fue algo bien sorprendente el ver cómo, pues sí, no vives oprimido. Por ejemplo, eso de los celos también. Yo pues tuve problemas con mi esposa mucho tiempo por los celos y sí entiendo claramente lo que es una opresión. Sí, o sea, sí lo vi en mi vida y y fue mucho de eso fue por la manera que me alejé ahora sí que de la iglesia, pero sí, ahorita que ya Dios nos está llamando, bueno, digo nos está porque es para mi esposa y para mí, este,
es como que algo bien, bien sorprendente, como de un día para otro, pum, otra vez estoy ahí y otra vez quiero conocer de Dios y otra vez como al principio, ¿no? Estoy dando mis primeros pasos de nuevo. Y sí, la verdad que la falta de perdón sí sí te genera mucha tristeza y te genera mucha opresión, y más cuando es con un familiar tan querido como es nuestros padres, ¿no? O sea, ahí fue donde yo me di cuenta que me hace falta por ahí arreglar asuntos con mis papás, arreglar asuntos con mis hermanos y poco a poco, pues gracias al Espíritu que nos da discernimiento, ir saliendo de la opresión, ¿no? Y también pidiéndole, por ejemplo, como dicen ustedes, a nuestros hermanos en Cristo, el que nos ayuden en las situaciones y confesarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito de su ayuda. ¿Saben qué? Necesito que a lo mejor alguien me ayude con una oración, con esta situación que traigo. Bueno, al menos para mí hoy sí fue muy de grande bendición haberme unido hoy a la clase y pues les agradezco todo el trabajo que hacen. Gracias a Dios, Rodrigo, me da muchísimo gusto, nos da muchísimo gusto, yo creo que a todos, y pues el Señor nunca llega tarde, estás en el momento exacto, así es que algo padrísimo es que el ayer ya no está, el pasado ya no existe, ahora de aquí en adelante lo que tú quieras del Señor, lo que tú quieras con el Señor, eso es lo que vas a tener en tu vida y por supuesto, pues ya que estás reconociendo por ahí las situaciones que te han estado causando algún daño, pues vámonos con el Señor tiene cuidado de nosotros, Él, en su gracia y en su misericordia, eh, te dará toda esa plena libertad que estás necesitando y sin temor de nada, echa todo sobre el Señor y vas a ver de aquí en adelante una nueva vida, un nuevo nacimiento, una una nueva familia, grandes bendiciones. Así es que, pues que Dios te bendiga mucho, Rodrigo. Sí, gracias, igual. Sí, gracias a Dios. Amén. Pues vamos a orar, ¿les parece? Para terminar, ya que estamos hablando de esto. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque si tú la acomodas en donde quiera que tú sabes que va a caer, Padre, declaramos que es tierra fértil donde tu palabra está cayendo en esta noche. En el poder del nombre de Jesucristo, nosotros tomamos autoridad, Señor, y nos ponemos de acuerdo para reprender todas las obras del diablo, para declarar deshechas todas las obras del diablo que estén causando presión en la vida de cualquiera de tus hijos y de cualquier índole, Señor, cualquier tipo de opresión sea deshecha, sea arrancada, sea cancelada en el nombre de Jesús, Señor, y toda puerta sea cerrada, Señor, sea por maldiciones, sea por herencia, sea por cualquier motivo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, se ha quitado en la vida de tus hijos, en cada uno de nosotros, y confiamos en ti, confiamos en tu poder, Señor Jesús, confiamos en esa preciosa sangre redentora, confiamos en tu llaga por la cual nosotros ya fuimos curados, confiamos en que tú te hiciste pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos y confiamos en que nosotros tenemos la mente de Cristo para que ningún otro pensamiento quepa en nuestra vida, Señor, que pueda traer aflicción, que pueda traer tristeza, que pueda traer confusión y mucho menos opresión, Padre. Gracias, Señor Jesús, a ti sea dada toda la gloria, toda la honra, bendito Espíritu Santo. Gracias, gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. 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 Pues que descansen todos, bendiciones Gracias. y buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, Rebequita. Bendiciones. Bye, gracias. Bye. Noches.